Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre un fantasma que recorre México, el fantasma del comunismo. Y para eso está con nosotros en el estudio un gran amigo de este programa, un gran amigo de este canal, Paco Ignacio Taibo II. Historiador sin licencia. No tienes licencia, Paco, para ser historiador. Ni para manejar. Escritor, ni para manejar. Pero autor también de un libro fundamental para entender la historia del comunismo mexicano, Bolcheviques. ¿De dónde te vino el interés por escribir sobre los comunistas mexicanos? Yo creo que después de haber vivido en mi juventud una vida de militancia en pequeños grupos, en sectas de izquierda, muy bañada con la Revolución Rusa, la China, la cubana, los clásicos, las recetas para hacer revoluciones que surgían de Lenin, etcétera, etcétera. Alguna vez, cuando empezamos a hacer historia obrera, me planteé el problema de, bueno, ¿pero qué era esto? O sea, el Partido Comunista Mexicano, nacido en el 19, ¿qué era? Y en los primeros 6 o 7 años de su vida, ¿en qué se convirtió? ¿Y qué representa? O sea, lo que llamaría es un trabajo de reducción a realidad, que es válido para lo que se te ocurra en términos sociales. Ahora estaba dándole la vuelta a escribir algo sobre Lenin y las tesis de abril. Las tesis de abril son el mito, ¿no? Lenin llegó, se bajó en la estación del tren, se subió en una camioneta blindada y dijo, no, la revolución no tiene 2 fases, tiene una y hay que proseguirla hasta el final, al socialismo, nada de transición. Y leída así, los hechos le darían razón, o sea, se pudo, pero le darían razón total o parcial, o hay un error en este apresuramiento del proceso revolucionario que va rompiendo cadenas con todos los posibles aliados y que los lleva a una construcción unipartidista. Bueno, pues eso mismo transpórtalo a México. Y entonces, bueno, yo soy un fanático del chisme, la pequeña historia, los detalles, y entonces nació Bolcheviques de una investigación muy, muy, muy profunda en torno a quiénes eran. Uno de tus primeros libros de historia narrativa. Menos narrativa de lo que me hubiera gustado. Lo revisé ahora para una segunda edición y le quité polvo y paja, exceso de citas de pie de página, etcétera, para volverlo más narrativo. Pero sí. Un libro por el que te dieron un premio de historia que le debió de revolver el estómago a los historiadores profesionales. Sí, le revolvió el estómago y el cheque que me pagaron, el Premio Nacional de Historia, el día en que me lo dio un ministro de Educación que no me gustaba y me caí en el escenario a propósito para no darle la mano. El comunismo mexicano, ¿se puede hablar de comunismo mexicano en esos primeros años? Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene una impronta nacional muy rara, porque forma parte de una estructura mítica, que es, ¿quiénes son los comunistas? Mexicanos, venezolanos, guatemaltecos, ¿quiénes son? Gringos. Gringos. Muchos gringos. Muchos gringos. Son los representantes de Dios en la tierra, o sea, la Revolución de Octubre, la primera revolución socialista del planeta, el Lenine y el Trotsky y el Bujarine, como los nombraron al principio en México porque venían por traducciones del francés, tenían sus representantes y sus representantes eran el aparato. Y luego, como siempre, el mito contrarrevolucionario construye el mito revolucionario. Entonces, el Excelsior publicando a 8 columnas, Bolcheviques en Baja California. Era un cuate que se había emborrachado y había dicho que estaba a favor de la revolución social y que lo detuvo el ejército. O crean los cronistas deportivos en la Ciudad de México un equipo de béisbol que llaman la Novena Soviet. Entonces toda esta estructura del miedo que venía muy de Estados Unidos, en 19, la Revolución Mexicana no había terminado, todavía no se produce en mayo de 20 el golpe de Agua Prieta que ya consolida el triunfo de los sonorenses, está en el aire. Y entonces eran los representantes. Pero ¿de veras eran los representantes? No, era una microsecta. Fundados por un hindú, Roy, que en el momento en que funda el Partido Comunista Mexicano no es comunista. Es nacionalista. Es un nacionalista de izquierda, antiimperialista, hindú, inteligente, simpático,
casado con una mujer muy inteligente, muy inteligente, la brillante. Evelyn, que es sufragista, está a favor del aborto, muy vanguardia, y se juntan con una plebe ahí muy interesante de anarcosocialistas, porque en aquella época todavía no se separan los anarquistas de los comunistas. Durante 2 años van a estar unidos en este proyecto anarcocomunista. Todavía no empiezan las grandes críticas de los anarquistas mexicanos que producen el rompimiento. Y luego un dirigente sindical, algunos cuadros heroicos del principio de la resistencia sindical que se produce en paralelo a la Revolución Mexicana, sin tocarse, y bueno, este grupito, y los famosos slackers. Hay una generación, sí, los slackers son una generación de intelectuales de base norteamericanos que emigran a México cuando se produce la guerra mundial. Estados Unidos entra en la guerra mundial y no quieren ir a la guerra. Están en contra del proyecto imperial bélico. Y entonces cruzan la frontera y se establecen en México. Algunos de ellos maravillosos. Mike Gold es fascinante. Escribir una novela brillante. Uno de ellos, Felipe Carrillo Puerto, que fue uno de los más radicales expresiones, el socialismo mexicano derivado de la Revolución Mexicana, tenía un asesor, Robert Haberman. Sí, que es el menos bueno de los slackers, es el más chaquetero. Bertrand Pero Wolf, estaba Bertrand Wolf en su autobiografía, del que luego tú hablas, cuenta una anécdota de Haberman. Dice que Haberman le platicó a él que tanto le contaba él a Carrillo Puerto de Marx y Engels, que de repente Carrillo Puerto le dice, oigan, ¿dónde están esos jóvenes? ¿Por qué no se los trae y los contratamos de asesores? Sí, era un momento muy delirante. El hombre que se llamó Ramírez era quizá el más inteligente de todos, sería cuadro de la Internacional durante toda su vida. Pero el grupito fundacional, pues eran 15, 20. Y había algunos dignos de mejor causa, como por ejemplo el primer secretario general del partido, que era gente de la Tira. José Ale. La Tira en México son los tiranos. La Tira es la policía. La policía es la tirana. Más bien informante, ¿no? No, agente de los servicios secretos norteamericanos, ni siquiera de los mexicanos. No era un informante más bien. Cambiaba. Y ya lo era cuando estuvo al frente del partido. Ese fue el primer secretario. El segundo secretario fue Manuel Díaz Ramírez, que es famosísimo y era icónico. En el futuro se diría, Manuel Díaz Ramírez, el único mexicano que conoció a Lenin y habló con Lenin. Sí, nomás que Manuel Díaz Ramírez también es el plagiario de la historia del socialismo de Valadez, al que se la robó. José Valadez era un jovencito militante anarcocomunista y le robó su historia del socialismo con toda la mala fe del mundo. Era un pequeño grupo que conforme se van yendo unos, van llegando otros. Llega Borodin, el que sería la figura clave en el inicio de la Revolución China, y trae el misterio de recuperar unas joyas de la zarina que venía para financiar al Partido Comunista Gringo y que se la robaron en el viaje. Y llega Sen Katayama, el fundador del Partido Comunista japonés, y trabaja de cocinero. El jardinero en California. Y jardinero en California. Y llega una serie de enviados de la Internacional que tienen muy poco peso. Pero el partido logra muy pronto enraizar en algunos sectores. Primero en la alianza que da nacimiento a la CGT, que era el sindicalismo duro, contrapuesto a Morones y los sindicalismos amarillos de la época. Y luego en el movimiento inquilinario de la Ciudad de México, que tiene su eco en el de Veracruz con Herón Proal, que es un movimiento de masas maravilloso, de revolución masiva de abajo hacia arriba, y con las vías de la acción directa, la toma de los patios. Y luego este pequeño partido comunista que sufre escisiones todo el rato, que expulsa, que quita, que siempre son 20, 25, 40, 200 en el mejor de los casos, empieza a hacer un trabajo campesino súper interesante. Úrsulo Galván en Veracruz, Primo Tapia en Michoacán, ¿no? Las ligas agrarias, con gran enraizamiento en la vida popular. Y entonces, bueno, luego Bertrand Wolf, un intelectual amigo de Diego Rivera, brillante. Está en un mural de Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes. Era su gurú político.
es el que establece esta locura que es el partido de repente adquiere a los intelectuales más importantes de este país, que son Fermín Revueltas, Rivera, Siqueiros, hasta Orozco, un rato, que son el sindicato de pintores muralistas. Y entonces se vuelve el Partido Comunista, esos son los comunistas, ¿no? Están en las manifestaciones en primera línea y son además maravillosos, porque sí producen una de las grandes revoluciones estéticas del siglo XX. Para mi gusto, la más interesante. Acabas de mencionar a Bertrand Wolff. En tu libro, tú narras cómo él es enviado como delegado del Partido Comunista Mexicano al Congreso de la Internacional Comunista, y mientras los representantes de otros países están buscando los rublos, están buscando el oro de Moscú, él les pide un presupuesto pequeñito para financiar el periódico, ¿no? Diciendo, bueno, es que los campesinos no leen, pero necesitamos ese periódico porque se los leen. Ese es el tipo de comunistas que hay. Sí, la enorme mayoría de las gentes que participan en este primer proceso son personajes heroicos, brillantes, entregados. Cuando hice una estadística en los mítines del movimiento inquilinario, hay un militante joven de apellido Vargarrea que se echa 90 mítines en 2 semanas. Son 14 días. 90 mítines en 14 días te da 7 diarios, 7 mítines diarios, mítines de calle, trepado en una farola. Incansables. Bueno, y cada mitin producía una organización en un barrio y la toma de las vecindades. Es verdaderamente increíble, porque se está produciendo más un fenómeno muy notable, que es la revolución ha terminado en 20 y no ha satisfecho las demandas profundas de campesinos y proletarios. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Paco? No se vayan, seguimos platicando de este fantasma en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II, actual director de la editorial Fondo de Cultura Económica, una institución editorial en toda América Latina y el habla hispana, y estamos conversando sobre el fantasma del comunismo en México. Paco, ¿no fue muy complicado este matrimonio, divorcio entre la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa? Sí, porque el punto de salida de la Revolución Mexicana fue la derrota de las tendencias campesinas más sólidas, el zapatismo, el villismo. Y entonces los comunistas se enfrentan gobiernos muy equívocos, que por un lado promueven algunas leyes muy positivas de reparto agrario, de derechos laborales, y por otro lado reprimen lo que no controlan, que es el tono de los sonorenses. Pero se dieron fenómenos muy extraños. Los cuadros más interesantes de la izquierda mexicana de los años 20 pasaron por el Partido Comunista. En la Ciudad de México, Ramírez Garrido, el jefe de policía, dio órdenes que la banda municipal de la policía anduviera por las calles tocando la Internacional. Tú dices, ¿qué es esto? Mújica fue muy cercano, si no algún tiempo, parte del partido. Carrillo Puerto, del que ya hablabas, y el experimento social yucateco, uno de los experimentos más avanzados en la historia del país. Herón Proal, el loco inventor de los movimientos inquilinarios. ¿Qué impide que el Partido Comunista se vuelva una fuerza significativa hacia el final de los 20 y permanezca hasta los 30 y la llegada del cardenismo, donde revive por razones obvias como un ala izquierda real del cardenismo? Lo impide la ruptura con los anarquistas, en la cual por problemas sectarios y doctrinarios, pues no te quiero, no te entiendo, pero aléjate porque apestas, ¿no? Tú eres dictadura, y la dictadura para los anarquistas es el contrasentido de su idea de la revolución. Y ustedes no reconocen, no son realistas, etc. Y esta ruptura muy envenenada impidió que la CGT,
la Confederación General de los Trabajadores, que tuvo un crecimiento muy espectacular del 21 al 27 o por el estilo, se volviera la central que derrotara al precharrismo, al movimiento de sindicatos amarillos, que fue el que al final los sonorenses convirtieron en su mano derecha. Estos dos factores, sectarismo y la ruptura de la izquierda en dos alas muy confrontadas, muy antagónicas, impidió que esto se produjera. Llega la apertura hacia la izquierda de la Revolución Mexicana con Cárdenas y ¡buah!, la efervescencia. Y ahí vuelves a ver los cuadros del Partido Comunista. O sea, Cárdenas hará el reparto agrario de la zona yaqui, devolverle a las comunidades indígenas el territorio robado por las Estamos hablando de faccionadas. 1934-1940. Exacto. Y entonces, ¿quién es el que hace el estudio? Pues un miembro del Partido Comunista que se pasa un mes durmiendo en el suelo, en las chozas de los yaquis, y al que regresa con su informe le dice, los yaquis tienen razón. Y Cárdenas agarra un tren, se va y reparte un tercio de lo que les habían robado a las comunidades. Y así, decenas de cuadros del partido. Los maestros rurales, que son claves en la reforma agraria. Ahí el choque se produce por otro lado, que es la parte de la izquierda con más presencia de masas, es la que controla Lombardo Toledano, un socialdemócrata, bastante anticomunista, pero además un negociador con las veleidades de los movimientos más blandos. Bueno, le da nacimiento a la CTM y luego la CTM, sus hijos se lo comen, ¿no? Y al final de los 30 el partido vuelve a ser la hiperminoría que seguía, bajo represión continua, que se genera hasta, bueno, nuestros días, entre comillas, hasta el reconocimiento del PSUM, ¿no? Lombardo Toledano es una especie de fantasma permanente sobre la cabeza de los comunistas. Es como si ellos hubieran tenido la primogeniatura, me refiero a los comunistas, pero finalmente Moscú a quien reconoce más es a Lombardo Toledano. Porque Moscú hace geopolítica, y el problema de la geopolítica es que tus amigos y mis amigos no son necesariamente los amigos del proletariado, sino mis amigos por esta geopolítica que produce cosas verdaderamente asquerosas en la historia de la Internacional Comunista, como por ejemplo el pacto Hitler-Stalin, ¿no? Es la que impide a los comunistas mexicanos encontrar su lugar. Esto y su propio sectarismo, vaivenes, virajes, al fin y al cabo será el Partido Comunista el que después de Cárdenas vote por una candidatura de derecha y no apoye a Mújica, lo cual es un delirio, si lo visto desde nuestros días, ¿no? Es una serie de desencuentros que los vivimos todos, además. A mí me corrieron de la JC cuando tenía 19 años por haber dicho humildemente que a lo mejor los chinos tenían razón en la pugna chino-soviética. Pues ni me dieron tiempo a explicar por qué tenía esa extraña idea cuando ya me habían corrido. Pues no será del único lugar que te han corrido. Me han corrido de varios, pero en general me corren instituciones, no grupos de izquierda, man. Paco, esta formación del partido estuvo acompañada de una difusión del marxismo en México importante, ¿o es un fenómeno que camina por aparte? No, yo creo que es muy rara, porque realmente el Manifiesto Comunista tarda muchísimo en conocerse en una edición española. No circula en México. El libro más conocido eran unas tesis de Bujarin que circularon en México. El ABC del comunismo. El ABC del comunismo. Cuando dice circularon, pues 400 ejemplares, ¿no? El Machete es un periódico realmente importante, interesante, pero es un periódico de 4,000 ejemplares cuando tuvo suerte, en su mejor época. O sea, se está hablando de fenómenos muy minoritarios, a veces engrandecidos por la campaña anticomunista, a veces engrandecidos por el propio mito del partido de nosotros somos la vanguardia del proletariado. Entonces, ¿qué herramientas teóricas tenían esos comunistas mexicanos? ¿Cuál era
formación política. La Revolución de Octubre. La primera revolución socialista del planeta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y el desarrollo, la guerra contra los kulaks en Rusia. ¿Quiénes son los kulaks? Kulaks suena a kuleis. No hay manera. Y la polémica Stalin-Trotsky. Pues la Internacional dice que Stalin es el bueno, que perdemos el tiempo. Trotsky es un traidor, ¿no? Y son contados los comunistas que dicen, pues a lo mejor Trotsky tenía razón en esta polémica. Y el material que circula ideológico es muy pobre, incluso el material narrativo es muy pobre. Son los anarquistas los que más cosas producen, de repente llegan textos sobre la Magnovichina, la lucha de los anarquistas, o sobre Kronstadt a México. Es básicamente, valga la expresión, una narrativa oral, es una teoría platicada lo que se difunde. A ver, durante mucho tiempo la izquierda planteó que no era la ideología la que mandaba, sino la doctrina. La diferencia entre ideología y doctrina es que ideología es una serie de informaciones convertidas en parte de un aparato pensante crítico. Doctrina es la Biblia. ¿Y la Biblia qué dice? Pues dice bien poquito porque nadie la leyó, como bien dijo Peña Nieto, nadie la leyó completa, no hay mucho problema. Entonces, ¿con qué construyes pensamiento crítico? Lo construyes hacia abajo con un movimiento social que tiene momentos de gloria por todos lados, permanentemente. Y hacia arriba, pues con una visión de la patria de los trabajadores, el paraíso proletario soviético. José Revueltas, a quien tú conociste, trataste, quisiste, te peleaste, todo al mismo tiempo, debatiste con él. Entonces, él sostenía la tesis de que históricamente el partido nunca había existido, el Partido Comunista Mexicano. Bueno, el problema es que históricamente sí existió, ahí estaban. Que no jugaba el papel que le correspondía en la visión hegeliana de Revueltas, que es la vanguardia del proletariado, autonominada, y de ahí Un proletariado sin cabeza, que es uno de los libros por que más me peleé con Revueltas, diciendo, las novelas son buenas, Un proletariado sin cabeza es ilegible, porque parte del deber ser, ¿no? El partido debe ser la vanguardia del proletariado. ¿Y eso cómo se cocina? Un proletariado que te reconoce como vanguardia cuando vives uno de los momentos de mayor aislamiento del partido respecto al movimiento obrero. Ok, las novelas están muy bien y yo lo quiero mucho a Revueltas y lo sigo queriendo. Pero... Hace un momento acabas de contarnos del sindicato de pintores y artistas, de Siqueiros, un gran organizador sindical en Jalisco, ¿no? Excelente. Se metió a fondo con los mineros excelente. Ahí. ¿Cómo explicarnos que les pareciera, perdón por la palabra, sexy el comunismo a esa vanguardia artística? Porque eran verdaderamente vanguardia. Cuando Rivera reúne al núcleo fundacional del sindicato de pintores y les dice, la respuesta está en los muros, en la pintura para todos. Es radical el planteamiento, porque todos ellos hubieran triunfado en la pintura de Caballete, sin problemas, ¿sí? Y de repente les dicen, no, vente a ganar 3 pesos por metro cuadrado, ¿sí? Y claro, inmediatamente, y el mensaje es cultura para el pueblo, y entonces, ¿qué ocurre? Pues allá a lo lejos está la revolución, la primera revolución proletaria, pues órale. Pero así como eran comunistas, también decidieron ser y no ser marihuanos. En una reunión del sindicato de pintores, Rivera trae a su amigo Toncho o Chuncho y les dice, traigo un efecto muy importante, y abre su maletín y saca 40 carrujos de marihuana. Y el sindicato de pintores adopta temporalmente la decisión de quemar mota, hasta que en una siguiente reunión ya se había caído de un andamio Siqueiros. Había pintado al revés un mono Revueltas. Dijeron, ¿sabes qué? Ya estamos bastante fumados como para además, y deciden prohibir la marihuana, el sindicato de pintores. Pues por lo mismo que la marihuana era sexy, aunque luego la desecharon, la Unión Soviética en la distancia, la izquierda. El mito de la izquierda tiene
asiento en la tierra real, ahí está. Y entonces está. En el concepto de la doctrina es necesario el paraíso. Si no hay paraíso, cuesta mucho trabajo vender galletas a los pobres. Tema para otro programa. Paco, muchas gracias por estar en este cruce de palabras con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, espero que se hayan quedado con más dudas que certezas. Ese es el trabajo aquí de Paco. Hasta la próxima.